Buenos días, saludos a todos los que nos escuchan en este día. Este es el podcast Reforma Confesional. Yo soy el pastor Pablo Landazuri y me acompañan Giancarlos Morán, Ronald Cagua, Jorge de Sousa, seminaristas del Seminario Reformado de las Américas. Estamos muy contentos de estar otra vez con ustedes. Este es nuestro cuarto capítulo, ¿verdad? Así es. Muy bien, así que vamos a iniciar. Antes de hacerlo, les queremos comentar acerca de nuestras congregaciones acá en el Ecuador. La Iglesia Reformada Luz de Vida en el norte de Quito, la Misión Reformada del Sur en el sur de Quito, como su nombre lo indica, la Misión Pacto Eterno en la ciudad de Ibarra y la Misión Reformada en Tumbaco, ¿verdad? Allí usted, si no tiene una iglesia donde asistir, si usted no es miembro de otra iglesia, pues es bienvenido, bienvenida a nuestras congregaciones. Igualmente, si usted está interesado en el ministerio pastoral o en profundizar sus estudios teológicos, el Seminario Reformado de las Américas está a disposición. Los links e información general pues van a encontrar en el post que vamos a colocar, ¿verdad? Con este episodio o capítulo. Muy bien, ¿cómo han estado? Muy bendecido, gracias a Dios. Ayer tuvimos un día del Señor muy lindo y pues el Señor fue fiel, nos iluminó, nos bendijo con su palabra y tuvimos también un buen tiempo de comunión entre hermanos. ¿Cómo están? Un saludo a todos. Es un gusto para mí acompañarles en este espacio donde estaremos aprendiendo juntos de la mano del Catecismo de Heidelberg. Muy bien. Jorge, ¿cómo va todo por Ibarra? Muy bien también, gracias al Señor. Ayer pude volver a compartir con los hermanos, tuvimos un buen tiempo en los servicios y también un buen espacio de comunión ahí compartiendo un cafecito, conversando entre todos. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, entonces vamos a empezar. Hoy vamos a estudiar, o este es nuestro objetivo, estudiar las preguntas 3, 4 y 5. No sabemos si vamos a llegar a cumplir este objetivo, pero esa es la idea. Las preguntas anteriores, es decir, la pregunta 1 y 2, corresponden a la introducción al Catecismo de Heidelberg. Ahora vamos a empezar con la primera parte del catecismo. Recuerden que el catecismo está dividido en 3 partes. La primera parte, que es la que vamos a iniciar hoy, tiene que ver o trata de la miseria del hombre. La segunda parte trata de la redención del hombre y la tercera parte habla del agradecimiento que el creyente debe a Dios por esa redención. Entonces, estamos en la primera parte, de la miseria del hombre. Pregunta 3 dice así: ¿cómo conoces tu miseria? No, ahí paramos un ratito para contextualizar la pregunta. ¿Cómo conoces tu miseria? Primero, ¿qué es nuestra miseria? Hablamos en los capítulos anteriores que el pecado, es decir, esa rebelión en contra del Creador, la rebelión de la criatura, del hombre, en contra de su creador, ¿verdad? Es la esencia del pecado, ¿no? Esa desobediencia a la ley de Dios, y ya con eso estamos introduciendo más o menos el tema. Ese pecado genera miserias, es decir, tiene efectos, tiene consecuencias. Todo lo malo que sucede en el mundo sucede por la entrada del pecado. Y bueno, la pregunta es esa: ¿cómo conocemos nosotros nuestra miseria? La respuesta es muy corta. ¿Cuál es la respuesta del catecismo? La respuesta es por la ley de Dios.
¿Y eso de dónde lo encontramos en la Biblia? Porque lo que sea que digamos, pues tenemos que respaldarlo bíblicamente. Ronald. Sí, pastor, podemos citar Romanos capítulo 3, versículo 20, donde dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí tenemos que tomarnos algunos segunditos comentando esto. Tal vez si usted viene de una iglesia evangélica no reformada, usted tal vez ha sido influenciada por la postura dispensacionalista. La gran mayoría de iglesias evangélicas vienen, desde nuestra perspectiva, tristemente influenciadas por esta perspectiva. ¿Qué enseña más o menos el dispensacionalismo? Bueno, básicamente enseña que hay dos planes de Dios, un plan para Israel y un plan para la iglesia, ¿no? A partir de ahí se generan entonces un montón de dinámicas, diferentes planes de salvación, por lo tanto diferentes dispensaciones también. En la peor de sus formas, el dispensacionalismo termina enseñando que en el Antiguo Testamento había una forma de salvación o un plan de salvación que consistía en la obediencia a la ley, ¿no? Y cada dispensación, algunos llegan a hablar de 7 dispensaciones, me parece. Pero bueno, no es la idea meternos a profundidad en eso. Pero cuando hablamos de la ley, el dispensacionalismo en su postura tal vez más extrema, enseña que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, la gente se salvaba por la obediencia a la ley. Queridos oyentes, esa no es una enseñanza bíblica. La Biblia, de inicio a fin, una vez que Adán y Eva cayeron, que rompieron el pacto de obras, que consiste en ¿qué? En que Dios les dijo a ellos, de todo fruto, de todo árbol ustedes pueden comer, excepto de uno. El día que ustedes coman de este fruto, ciertamente morirán. Ese es el pacto de obras. Ahí sí la condición era esa obediencia. Dado que Adán y Eva cayeron, hicieron lo que Dios les dijo que no hagan, a partir de ahí empieza una relación de pura gracia, de mera gracia con su pueblo, de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre entonces no merece absolutamente nada. Lo que merece es la muerte. Entonces, entendiendo esto, hermanos queridos y gente que está escuchando este programa, entienda esto y jamás se olvide esto. Siempre a partir de allí, la salvación ha sido a través de la fe y por la gracia de Dios solamente. El hombre no puede salvarse a sí mismo y su obediencia o su supuesta obediencia es imperfecta siempre y no es digna ni de pagar por nada, de pagar por su pecado, ni de reparar absolutamente nada. Por eso Ronald leía, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Y esto jamás ha sucedido. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces se introduce este concepto correctamente, que la ley fue dada para el pueblo de Dios. ¿Para qué? En primer lugar, no solamente para esto, pero para esto también. Para que en primer lugar nos ayude a conocer nuestro pecado. Jorge, ¿qué más puedes decirnos con respecto a este punto? Creo que lo más importante de destacar aquí sí es que este uso nos permite emplear la ley como un espejo, nos permite acercarnos a la ley de Dios, a lo que Dios ha ordenado y, por así decirlo, mirarnos a nosotros mismos en contraste con esa ley. De esa manera nadie que sea honesto puede decir yo he cumplido esto.
nadie que en verdadera sinceridad se mire en contraste con la ley puede decir, no, yo no me veo miserable, yo no me veo pecador. Nos engañamos y tratamos de tapar el sol con un dedo y no ver la realidad, pero nadie que haga un repaso por los mandamientos que el Señor nos ha dado puede decir, no, definitivamente yo no tengo ningún tipo de miseria. Es todo lo contrario. Necesariamente eso va a exponer los defectos morales y espirituales que hay en todos nosotros. Así es. Y por eso, fíjate, moviéndonos ya entonces a la práctica, ¿verdad? La gran necesidad entonces, si esto es cierto, si es que es verdad que la ley a nosotros nos confronta, si la ley es el medio a través del cual nuestro pecado es descubierto, fíjense lo importante que es que la ley sea leída regularmente y que en los servicios de adoración, los domingos, el pueblo de Dios pueda escuchar esa ley leída para que podamos ser confrontados y para que podamos ponernos a cuentas con el Señor. Ya a la gente a veces no le gusta esto y tristemente tenemos que decirlo, en muchísimas iglesias evangélicas jamás se lee la ley de Dios. Es triste, pero cierto. Y se debe en gran medida al dispensacionalismo que usted mencionaba, pastor, porque los dispensacionalistas creen que la ley es solo para el pueblo étnico de Israel, no para la iglesia. Pero una pregunta posterior del catecismo nos dice justamente ¿por qué es tan importante leer la ley de Dios? La pregunta 115 lee así. Entonces, ¿por qué quiere Dios que se nos predique tan rigurosamente los 10 mandamientos si no hay nadie que pueda observarlos perfectamente en esta vida? Y la respuesta es la siguiente. Primeramente, para que durante toda nuestra vida conozcamos más y más cuán grande es la inclinación de nuestra naturaleza a pecar, y así busquemos con más fervor la remisión de nuestros pecados y la justicia de Cristo. Después, que nos apliquemos sin descanso a suplicar a Dios la gracia de su Espíritu Santo para que cada día seamos más renovados a su imagen, hasta que, después de esta vida, alcancemos la perfección que nos es propuesta. Gracias, Jan. Muy importante lo que tú mencionas. Vemos entonces ahí dos aspectos. En la tradición reformada se habla de los 3 usos de la ley. Aquí vemos 2, al menos. Bueno, no al menos, 2. Uno es el que del que estamos hablando. Lo primero que los 10 mandamientos, digamos, su lectura consiguen es eso, ¿no? Es mostrarnos nuestro pecado, mostrarnos cuán grande es nuestro pecado, por un lado. Y luego, por otro, y qué bonita es esa respuesta, porque no nos dice, y la manera en que tienes que vivir, punto, ¿no? Que es cierto, pero hay un paso previo. Si no me equivoco, decías la gran importancia que entonces tiene el hecho de que el cristiano que conoce la profundidad de su pecado, ha experimentado la gracia de Dios y sigue entendiendo que todavía hay pecado remanente en él, suplica a Dios constantemente para que le ayude entonces a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay un aspecto de dependencia en Dios que es fundamental. No es que entonces yo ya soy salvado y entonces listo, ahora estoy dejado solo y ya no necesito de Dios porque realmente mi obediencia se vuelve solamente en mi prueba de redención previa, ¿no? No es así. El cristiano va a tener que luchar, perseverar, suplicar por la gracia necesaria para caminar de la mano de su Señor en agradecimiento. Pero bueno, para no irnos más allá, pero era muy importante la nota que tú haces, Jan, y nos recuerdas la pregunta 115, ¿verdad? Si no me equivoco. Así es. ¿Cuál es la ley de Dios finalmente, Ronald? ¿Cuál es la ley de Dios? Aquí vamos a tener una respuesta muy interesante porque nosotros tenemos esta tendencia correcta a pensar solamente en los 10 mandamientos, ¿no? Instintivamente. Pero hay un resumen aún más pequeño,
pero profundo por las palabras que tú nos vas a leer ahora. ¿Cuál es esa ley de Dios? Sí, querido pastor, como usted dice, la ley la encontramos en Éxodo 20, generalmente, como conocemos, los 10 mandamientos, los cuales por Cristo Jesús fueron resumidos de alguna manera en 2 cosas esenciales. Y esto es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el primero y grande mandamiento, dice él. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Tremendamente penetrantes las palabras del Señor Jesús, porque si nosotros hacemos un ejercicio de evaluar esto, fíjense, los 10 mandamientos en sí son ya un resumen, ¿verdad?, de toda la ley. Y luego, si no me equivoco, en el pasaje que leíste, que es Mateo capítulo 22, ¿no es cierto?, empezando por el versículo 35, por ahí, la razón de las palabras o la causa de las palabras del Señor Jesús, la respuesta del Señor Jesús tiene que ver con ya esta tensión que había con los líderes religiosos de la época, que querían hacerle caer, que querían hacerle resbalar y le hacían preguntas malintencionadas, ¿no? Y una de esas es: ¿cuál es el mandamiento más importante?, ¿no? Y ellos están pensando pues en su propia agenda mientras hacen esa pregunta. Y el Señor Jesús utiliza este verbo, ¿no? Amarás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Bueno, el verbo amarás, y luego continúa lo que ya leíste, ¿no es cierto? ¿A quién? Al Señor, y nos dice cómo, ¿no? Con el corazón, con el alma, con las fuerzas y con todas ellas, ¿no? Y nos dice que este es el primero y grande mandamiento. Pero bueno, al punto, lo que yo quiero enfatizar es esto: la relación que existe entre el amor a Dios y la obediencia. Esto es tremendamente importante, porque uno puede obedecer sin amar, ¿no? Y eso en forma práctica, digamos, de forma muy fría, pues no necesariamente está mal. Obedecer nunca va a estar mal. Hacer lo correcto, pues nunca va a estar mal. Pero Dios no quiere simplemente una obediencia fría, desligada del Evangelio y de la relación con Él. De hecho, sabemos nosotros que fariseos, escribas, etcétera, líderes religiosos de la época, externamente, pues en mucho demostraban una buena dosis de obediencia, pero pues su corazón estaba bastante alejado de Cristo y por lo tanto de Dios. Jorge, ¿qué opinarías tú con respecto a esta relación amor-obediencia? ¿Por qué es tan importante para nosotros? Creo que es especialmente importante, pastor, porque ataca un punto muy vívido en nuestra cultura actual y en todo el discurso que nos rodea en redes sociales e incluso en gran parte del evangelicalismo actual, tristemente, que es la idea de que el amor, bíblicamente entendido, es principalmente una emoción. Entonces, hay un montón de gente que nos va a decir: claro, yo amo a Dios, yo amo muchísimo a Dios, y piensan que cumplen este mandato, así como hay gente que dice: no, yo obedezco todo, y piensan que por tanto cumplen el mandato. Pero cuando Cristo vincula el amor con la obediencia, nos enseña esta acción recíproca, de que por un lado, ¿cómo debo cumplir yo la primera tabla de la ley, los primeros 4 mandamientos? Desde el amor, amando a Dios. Pero por otro lado, no puedo decir que amo a Dios si no me interesa en lo más mínimo tener un solo Dios, adorar solo a ese Dios, respetar su nombre, respetar su día. Es clave, porque esta idea emocionalista del amor que tenemos hoy en día ha hecho mucho daño y ha engañado a muchas personas, tristemente. Es cierto, es cierto. Hay una especie de
definición de amor bastante, no sé si ustedes estarían de acuerdo, pero bastante egoísta, ¿no? Es una definición de amor que es muy externa, egoísta, se enfoca en la conveniencia, ¿no? A uno, que bueno, igualmente no nos sorprende porque, claro, nosotros decimos ahora, bueno, tal vez está esto mucho más motivado en la cultura, pero entendemos que esa es la esencia del pecado, o sea, es decir, así es el ser humano que no tiene a Cristo, que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo y en consecuencia no puede ver el reino de Dios, sino que quiere vivir para sí mismo, ¿no? Para sí misma. Ese egocentrismo pues finalmente está enfocado en uno y es muy evidente en el incrédulo. Todos nosotros fuimos así en algún momento, ¿verdad? Pero profundizando en esto entonces también, este mandamiento que no es nuevo, porque este ya venía de Deuteronomio 6:5, ¿no? Recuerdan ustedes que dice: llamarás a Jehová tu Dios de todo corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿no? El Señor Jesús lo menciona como el más importante, porque bueno, si nosotros no amamos a Dios, pues difícilmente vamos a querer complacerle, ¿no? Si nosotros no amamos al Señor, pues no vamos a estar dispuestos a hacer ningún tipo de sacrificio por amor a Él. No vamos a estar dispuestos a obedecer, pues finalmente. Fíjense que este amor, y aquí les quiero preguntar, cualquiera de ustedes que se sienta que quiera responder, les quería hacer esta pregunta. Fíjense cómo se define este amor, ¿no? Es para el Señor nuestro Dios, pero es con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. ¿Qué quiere decir esto? Sí, yo creo que el Señor quiere que entendamos que Él desea todo nuestro ser, no solo una cuestión parcial, no solo, o sea, nuestro amor a Dios no solo es reflejado en nuestra asistencia al culto del domingo y después vivo mi vida como quiero. Toda mi mente, todas mis fuerzas, todo mi corazón. Él quiere todo mi ser, porque Él me ama de esa manera. En teología hablamos de Dios como acto puro. Dios es acto puro. Significa que, traduciéndolo en los términos del amor de Dios, cuando Él nos ama con todo lo que es. Él no deja ni una sola parte a un lado. Él verdaderamente nos ama con todo su ser, en todos sus atributos, con toda su potencia infinita y con todo lo que ya es. Y cuando Él nos pide amor, obviamente Él quiere lo mismo. Él quiere una entrega total a Dios. No por una motivación equivocada, no por miedo a las consecuencias, no por egoísmo, no por legalismo, sino por puro amor. Es como la relación entre un esposo y una esposa. Se dan del todo mutuamente porque se aman. No necesitan pensar, a ver, hoy voy a amarte solo con mi corazón o solo con mis fuerzas. Es algo inconsciente en un sentido. Simplemente se dan del todo mutuamente porque eso es el verdadero amor. Entregarse por completo a esa persona. Algo que creo que es muy importante notar aquí, querido pastor, también es que muchas veces podemos obedecer sin amar, pero no podemos amar sin obedecer, porque amar a Dios nos llevará a hacer lo que usted decía, complacerle. ¿Y cómo hacemos eso? Pues si Él nos ha dado una ley que es buena para ayudarnos en nuestro caminar, pues si lo obedecemos estaremos amándole. Y además, esta ley no solo tiene aspectos negativos, de no hagas esto, no hagas aquello, no toques esto, sino que precisamente Dios dice no hagas esto para que hagas esto. Por ejemplo, si nos piden no tener dioses ajenos es porque Él quiere que le amemos solo a Él. Y entonces si le amamos solo a Él con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas,
estaremos a la vez obedeciendo y cumpliendo la ley. Muy importante lo que ustedes dicen, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, pero pongámoslo en el contexto, porque la pregunta era esta, empezamos hablando así. ¿Cómo conoces tu miseria? Por la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? Amar con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda nuestra mente, etcétera, a nuestro Dios y al prójimo como a nosotros mismos. No hemos dicho mucho acerca del segundo mandamiento, pero antes de eso, si es que nosotros conocemos nuestra miseria, nuestro pecado y miseria, por ese mandamiento, quiere decir que el hombre tiene un problema de amor. El problema que nosotros tenemos, y queridos oyentes, el problema que usted tiene, el problema que yo tengo principalmente, en consecuencia es nuestra falta de amor. A nosotros nos falta amor por Dios. A nosotros nos falta amor por nuestro prójimo. Hay una versión a veces de ciertas iglesias evangélicas que le ha hecho muchísimo daño a las iglesias, en mi opinión, sobre todo con la segunda parte, ¿no? Esta parte del amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces hay gente que dice, no, entonces yo tengo que amarme primero a mí un montón para yo poder amar al prójimo. Ese es un error. Por favor, si usted ha oído esto, sepa usted que ese es un error. ¿Por qué? Porque el problema en el contexto bíblico, en todo el drama presentado en la Biblia, ¿no? Con respecto al pecado y a la salvación, en toda la historia de la redención, lo que nosotros vemos es que el problema del hombre es su exacerbado, el exacerbado amor por sí mismo. Es por un amor motivado por la incredulidad, pero un amor a Eva, a sí misma, el deseo de ser como Dios, según ella fue tentada por Satanás, que ella decide desobedecer, primero, no creerle a Dios y desobedecer a Dios y amarse a sí misma. Nuestro problema, no olvidemos jamás, es nos amamos demasiado, y como nos amamos demasiado, no queremos amarle a Dios como Él nos lo pide, y no queremos nosotros amar a nuestro prójimo como Dios también nos lo pide. Ese es nuestro problema. Nos falta amor, nos sobra amor por nosotros mismos. Y otra vez, nuestra cultura actual, ¿en qué insiste? ¿Qué es lo que enseña? Paradójicamente, pero sabemos, esta es la expresión de la lucha en contra de Dios de parte del mundo incrédulo. ¿Qué es lo que enseña el mundo hoy por hoy? El mundo enseña a amarnos a nosotros sobre todas las cosas. Recuerdo que en una clase de la universidad un profesor decía, en primer lugar estás tú, en segundo lugar estás tú, en tercer lugar estás tú y en cuarto lugar estás tú. Y después el resto. Y esa es la filosofía de este mundo. ¿Cómo me siento? Tengo que buscar mi éxito, que mis sueños, mis expectativas se cumplan, no importa cuál sea el costo, no importa si tengo que perjudicar a mi prójimo, si tengo que hacer daño a mi familia, yo soy lo más importante en esta vida. Y por eso es que tenemos, si usted nos está escuchando, y usted tiene problemas matrimoniales, por ejemplo, que tristemente son tan comunes, bueno, todo matrimonio tiene sus luchas, pero hoy por hoy pues vemos tasas de divorcio altísimas en el Ecuador, en Latinoamérica, en el mundo. ¿Y cómo no va a ser así si es que usted entra a una relación pensando que lo más importante es usted? ¿Cómo no va a ser así si lo que usted piensa es que lo más importante es su éxito, su bienestar, sus objetivos, sus sueños, sus logros? Si usted vive así, si usted piensa así, usted lo que va a hacer es vivir para usted y no va a vivir para su esposo o esposa según corresponda. Tenemos que replantearnos las cosas y tenemos que volver a la palabra de Dios para que
nuestras familias, nuestras iglesias, bueno, y finalmente toda nuestra sociedad pueda caminar de una manera más adecuada frente a Dios. El gran problema es nuestro egoísmo. Y es un egoísmo con el cual tenemos que luchar, y el Señor de pura gracia nos ayuda con estudios como estos de la palabra de Dios, confrontándonos día a día. Por eso usted necesita una iglesia sana en donde a usted le recuerden que no es como usted se siente, no es lo que usted desea. Lo que a nosotros, o más bien lo que nosotros más necesitamos es la guía de Dios, oír la voz de Dios, no escucharnos a nosotros mismos. Así es, querido pastor. Cada uno de nosotros conocemos nuestra miseria a través de la ley, porque al final es como un espejo que refleja al hombre. Y si nosotros nos vemos al espejo no podemos decir, ese no soy yo. Estaríamos mintiendo y claro, estaríamos haciendo a Dios mentiroso también. Por lo tanto, al ver la ley, lo que debemos nosotros reconocer es que eso somos, de tal manera que, claro, eso nos lleve a Cristo. Exactamente, y por eso nuestro catecismo, y con esto vamos a ir terminando, nos estamos alargando un poquito, pero no hay problema. La pregunta 5 dice así. Jorge, ¿nos quieres leer la pregunta 5 y su respuesta? Claro, la pregunta 5 dice, ¿puedes cumplir todo esto perfectamente? Y la respuesta es no, porque por naturaleza estoy inclinado a aborrecer a Dios y a mi prójimo. Bueno, es tremendo, ¿no? Es tremendo porque al corazón del hombre no le gusta escuchar esto, no le gusta escuchar la verdad. El hombre cree que, bueno, y cuando decimos el hombre hablamos de forma general, la gente cree que somos buenos, ¿no? Que somos buenos, ¿no? Nosotros somos personas pues tal vez con errores, pero en general somos buenos. Bueno, no es así. Frente a la ley de Dios, no es así. Usted se puede comparar conmigo y tal vez usted es mejor persona que yo. Puede compararse con otro tipo de personas y tal vez usted tiene más virtudes y méritos. Pero frente a Dios, ninguno de nosotros es bueno. Nosotros estamos inclinados a aborrecer a Dios y a nuestro prójimo. Y tenemos que aceptar esto, primero conocer esto y aceptar esto con humildad para que entonces sí podamos nosotros encontrar verdadera salvación. Hay varios versículos que nos hablan de esto. Jan, ¿podrías tú compartirnos alguno? Por supuesto. Romanos capítulo 3, versículos 10, 20 y 23 dicen lo siguiente. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ronald, ¿otro que nos puedas compartir? Sí, pastor. El apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versículos 8 en adelante, él dice, si decimos que no tenemos pecado, pues nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Palabras muy fuertes, queridos amigos, pero necesarias. Nosotros dijimos, leyendo el Catecismo de Heidelberg la semana pasada o el capítulo pasado, que para poder tener una vida feliz y dichosa tenemos que saber 3 cosas. La primera de esas cosas es o era que nosotros necesitamos recordar y saber, conocer lo grande que son nuestros pecados y nuestras miserias. Solamente así nosotros podemos entonces correr a Cristo y valorar realmente la salvación completa y perfecta que Él ofrece al pecador, al desdichado. Estas son las malas noticias, pero son malas noticias necesarias para que podamos recibir las buenas, que en Cristo Jesús, el Hijo de Dios encarnado, hay salvación, que Él fue a la cruz para que la ira de Dios caiga sobre Él
no sobre nosotros los pecadores, sino sobre Él. Y para que Él entonces, a través de la fe que Él mismo nos regala, ¿no es cierto?, pueda salvarnos de el pecado, de las consecuencias de nuestro pecado, del castigo eterno, y pueda darnos su justicia, la justicia que Él ganó a través de toda su vida, en donde sufrió tremendamente, pero jamás desobedeció a Dios. Si hay alguien que amó perfectamente a Dios, si hay alguien que amó perfectamente a su prójimo, ese es el Señor Jesucristo. El amor que no hay en nosotros, como hemos visto, existe en Cristo. Y Él, como nuestro representante, puede dárnoslo para que entonces nosotros empecemos a vivir como Dios quiere para la gloria de su nombre. Muchas gracias a todos por su atención. Me despido a nombre de Giancarlos, Ronald, Jorge, y no se olviden de escuchar estos programas semana tras semana. Que Dios les bendiga abundantemente.